Berriro hemen gara, hasi dira, asteko asmotan behintzat, hitzaldiak eta ponentziak esan dizuegu, aurtengo ponentziak justizia aldetik, sozial aldetik, arte aldetik, aztertuko dugu violentzia bikarioa. Hau da, erasotzaileak amari kalte edo min emateko aurre min egiten dienean, askotan esan dugun bezala, heriotza arte. Eta ponentziekin hasteko lehenengo eta behin esplikatuko izugu nola joango da. 45 minutuko ponentziak izango gero hitzaldiak, 15 minutu gero izango dituzue galderak eta hausnarketak egiteko. Moderatzailea Jessica Murillo izango da, bera kazetaria eta berdintasun eta indarkeria matxista kontuetan aditua da. Decía que ya estamos empezando las jornadas, que van a ser unas jornadas en las que vamos a tratar la violencia vicaria es decir, la violencia del agresor contra la madre o contra la mujer, haciendo daño a los niños, a los menores, y desde muchos prismas, desde la justicia, desde la parte social, la parte de la psicología, la parte del arte. Bueno, lo iréis viendo a lo largo del día, pero vamos a empezar con las ponencias. Serán ponencias de 45 minutos y luego tendréis 15 para vuestras reflexiones y preguntas. Jessica Murillo será la moderadora de estas ponencias. Ella es periodista, pero además es experta, digamos, en infancia en violencia de género e igualdad, es técnica, conoce muy bien estos temas y de alguna forma pues empezaremos con la primera ponencia. Lehenengo hitzaldaria izango dugu Sonia Bakaro. Bera da psikologa, adingaben eta indarkeria matxistan aditua, biktimak artatzen ditu, profesionalak prestatu eta erakundei aholkuak ematen dizkie, beraz ondo ezagutzen du zertaz ari den. Bere gaurko gaia izango da erasotzailei seme-alabak amari kalte egiteko erabiltzen dituenan. Horixe izango da ponentziaren titulua. La primera ponente de hoy, la que va a inaugurar estas jornadas, es Sonia Bakaro. Ella es psicóloga clínica, es especialista en infancia y violencia de género y abordará un poco el tema de la conceptualización y el contexto de la violencia. La ponencia de Sonia se llama... Bueno, pues está todo dicho. Ahora ya será Jessica, como moderadora, la que presente y introduzca esta ponencia. Cuando quieras, Jessica. Eskerrik asko, Garbiñe. Egunon, muy buenos días a todos y a todas. Como ha comentado Garbiñe, mi nombre es Jessica Murillo, yo soy periodista y experta en igualdad e intervención en violencia de género. Y hoy estoy con vosotros y con vosotras porque me voy a encargar de moderar las diferentes mesas redondas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de toda la jornada. Como ha comentado Garbiñe, el encuentro se va a dividir en 4 partes. Una primera parte donde vamos a conocer el contexto y la conceptualización de la violencia vicaria, que nos va a servir como base teórica para entender la importancia del trabajo transversal desde diferentes áreas profesionales para trabajar contra la infancia. De ese modo abordaremos los aspectos jurídicos, los medios de comunicación, el arte como herramienta de detección, así como las diferentes formas de intervención directas, tanto para la familia, también para la infancia, para la adolescencia, incluso para las madres. Todo ello nos servirá para entender y tomar conciencia de cómo los hijos y las hijas también son víctimas directas de la violencia de género, una realidad muchas veces silenciada en el ámbito privado del hogar y de la familia, y que gracias al movimiento feminista ha salido al ámbito público como un problema de Estado, un problema social y de salubridad pública, tanto por las causas por las que se produce una mentalidad machista, tanto también por la cantidad de asesinatos que se producen. Para que nos hagamos una idea sobre lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, 1070 desde el año 2003, que es desde cuando estamos recabando esos datos. Para todas aquellas personas que nos estáis viendo desde otros países, es importante recalcar que en el caso de España, la Ley Orgánica 1/2007 de Medidas Integrales contra la Violencia de Género delimita el concepto de violencia de género al ámbito de la pareja o expareja.
Es decir, que hay muchas violencias que tienen que ver con el género, pero no recogen estos datos y por eso, a pesar de que es una cifra alarmante, pues podría ser mucho más amplia, dado que se dejan fuera un montón de violencias machistas. Además de todo ello, desde el 2013, 37 menores han sido asesinados por sus padres y 295 se han quedado huérfanos por violencia de género. Con todo ello, vemos como una sociedad como la que tenemos, que supuestamente es una sociedad democrática, la violencia de género es contradictoria, porque más de la mitad de la población, que somos las mujeres, no vemos asegurado nuestro derecho a la vida. Pero es que además esa violencia de género se lleva por delante, como decíamos al principio, a la infancia y a la adolescencia. Esto es lo que denominamos violencia vicaria. En muchos casos, los hijos y las hijas son utilizados de modo instrumental para hacer daño a la madre, sabiendo que es una amenaza efectiva. Los datos del reciente estudio Menores y Violencia de Género de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género alertan de este tipo de violencias y señalan que 1 de cada 4 menores ha estado expuesto a la violencia de género y, lo que es peor, el 77% lo ha sufrido de modo directo. Esta situación aumenta el riesgo de las niñas de sufrir violencia de género en la edad adulta y de los niños de ejercer también esa violencia en la edad adulta. Y esto tiene que ver con la naturalización de esa violencia como modo de supervivencia, con la naturalización de ese modelo de pareja y con la naturalización de los roles asignados. Del mismo modo, también es de resaltar el impacto que la pandemia ha tenido y está teniendo en la violencia de género y, por extensión, también en la violencia vicaria, dado que muchas mujeres, sus hijas y sus hijos se han visto obligadas a convivir durante 24 horas con los agresores y, además, aumentando el riesgo y la dificultad de denunciar. Por todo ello, en este tercer encuentro de Madejas contra la violencia sexista, pretendemos ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y visibilidad de la violencia vicaria. Sin embargo, si vamos a hablar de violencia vicaria, previamente necesitamos saber qué es, a qué se refiere este término, cómo surge, cuáles son los datos, ejemplos y cómo ha ido aumentando en ese confinamiento. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos a una de las expertas que más ha investigado y escrito sobre este tema, y ella es Sonia Bácaro, psicóloga clínica, especialista en infancia y violencia de género. Sonia Bácaro es licenciada en Psicología en Argentina con especialidad clínica y laboral. Es además perito forense y experta en violencia de género, trabajando como psicóloga y terapeuta desde 1981. Desde 1990 ha centrado su práctica profesional en la asistencia a las víctimas, realizando peritajes, formando a profesionales y brindando asesoramiento a instituciones, organismos públicos y ONGs. Actualmente vive y trabaja en España, siendo miembro de pleno derecho de la sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y dedicándose al asesoramiento nacional e internacional sobre violencia contra las mujeres, sus hijas y sus hijos. Muy buenas tardes, o en este caso muy buenos días, Sonia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Te dejamos tus 45 minutos de ponencia y, mientras tanto, todas aquellas personas que nos estáis viendo podéis hacernos las preguntas a través de YouTube o de Facebook y el equipo de la familia de Madejas recogerá las preguntas para, al final del todo, decírselas a Sonia. Cuando quieras, Sonia. Si te puedes activar el micro, Sonia. Gracias. Ahora se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Gracias. Bueno, buenos días, Jessica, y a todas y todos. Agradezco muchísimo el estar con vosotras, aunque sea por vía telemática, y agradezco también el interés en este tema, que es el de la violencia vicaria, en el cual estoy trabajando desde el año 2012 y la he denominado de esta forma porque
precisamente a partir del año 2012 tomo contacto con un tipo de violencia diferente al que hasta ese momento yo estaba acostumbrada a ver como psicóloga clínica, como terapeuta, como perito forense. Y quiero compartir con ustedes cómo fue que comencé a trabajar con este concepto. Mi intención es compartir un PowerPoint. A ver si lo sé hacer como corresponde. Yo creo que sí. Bueno, en el año 2012, les decía, estaba yo en la Feria del Libro en Pisa, en Italia, presentando el libro El pretendido síndrome de alienación parental, que se acababa de traducir allí. Cuando termino la presentación, se acerca una mujer que me cuenta su drama y me comenta que ella había sido acusada de instrumentar a su hijo, o sea, de SAP, que le habían dicho que había producido un SAP en su hijo, porque desde hacía 3 años que se había divorciado de su agresor. Su hijo, que había presenciado los golpes y el maltrato hacia ella, no quería verle. Ella no había denunciado la violencia, y quiero que nos quedemos con este concepto porque luego voy a volver sobre él. Ella se había divorciado creyendo que esa era la salida de este calvario que estaba viviendo, y a partir de ahí comienza este drama que ella me relata. Su hijo no quería verlo, estuvo durante 3 años negándose, la acusaron del SAP, le aplicaron el SAP, obligaron a la criatura a verle en lo que en Italia se llama un sitio, lo que aquí sería el punto de encuentro, que en Italia se llama ámbito protegido. Y pongo esto también entre comillas porque es importante. Y bueno, lamentablemente, luego de 3 años de luchas terribles, la amenaza de este hombre siempre fue: te vas a arrepentir toda tu vida y te voy a quitar lo que más tienes. Un día este individuo asesina a este niño en ese supuesto ámbito protegido. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. A día de hoy, estas personas no están condenadas por el Estado italiano. Este caso está en la Corte de Estrasburgo de Derechos Humanos y espero que allí consiga justicia. Este ámbito protegido que no pudo proteger a esta criatura, tampoco a esta madre, evidentemente, bueno, a día de hoy no existe en ninguna parte un punto de encuentro ni un ámbito protegido, entre comillas, que tenga un detector de metales, por ejemplo. Este individuo entró con un puñal y entró con un arma de fuego y nadie tomó cuenta de ello. Parece que es más importante los aeropuertos y otros lugares de cuidar que no esto. La violencia vicaria la he definido de la siguiente forma. ¿Por qué le he puesto yo el nombre de violencia vicaria? Lo he tomado del adjetivo como que toma el lugar de otra persona o cosa, y lo he tomado a partir de lo que se conocía como castigo vicario, que en la antigüedad, por ejemplo, se le aplicaba a una persona cuando se quería castigar al heredero de la corona, por ejemplo, no se le pegaba a él, se pegaba a otra persona en su presencia, ya sea un niño o de acuerdo a la edad que tuviese el heredero de la corona. La violencia vicaria, por lo tanto, es una violencia que se ejerce de modo sustituto, digamos, está desplazada sobre otra persona o sobre objetos a veces, pero indudablemente de forma extrema utiliza a las hijas y a los hijos para dañar a esa mujer. La máxima expresión de esta violencia es el asesinato,
de estos niñas y niños. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a quien se quiere perjudicar y el daño se causa sobre otra persona. La forma extrema, como dije antes, siempre utiliza a los hijos e hijas. Y el agresor sabe que dañar y matar a esas criaturas es asegurarse que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Recién hablaba Jessica de los medios de comunicación con respecto a la violencia vicaria. Y yo, como verán, no denomino a estos individuos como padres y no los denomino tampoco diciendo que se suicidan. Digo que ellos luego a veces se matan, porque el suicidio para mí como psicóloga clínica es una entidad que tiene que ver con mucho sufrimiento de alguien para llegar a esto, y estos individuos no sufren nada, se matan como una forma más de su autoagresión y también de la agresión que contiene. La violencia vicaria comienzo a pensarla desde ese día porque me llamó la atención lo que esta señora, esta madre me repetía, que él le había dicho que iba a quitarle lo que más quería. Claro que ella imaginó que él le iba a quitar la custodia, que también es lo que él mostró en el juzgado, que quería la custodia de este hijo, pero nunca imaginó que podía llegar a esto. He hablado luego con muchas otras mujeres que vivieron este drama y todas me dicen lo mismo, que él siempre las amenazó con quitarle lo que más querían. ¿Cuál es la dimensión de este problema? Porque es importante que la entendamos para saber dónde estamos centrados cuando vemos por qué y cómo los agresores pueden utilizar a las hijas y a los hijos contra estas mujeres. Según la macroencuesta que se acaba de presentar, que va del 2015 al 2020, de las mujeres maltratadas, esta sigla ellos lo denominan como violencia física, sexual, emocional o el miedo, es una cifra muy parecida a la que arrojó el 2015, a pesar que no medía todo esto, pero solo el 21% había denunciado. Con esto lo que quiero que entendamos es que a pesar de lo que se intenta decir que es la inversa, aquí estamos en un escenario de proyectar a la inversa lo que se está haciendo del otro lado, esto lo tenemos que tener claro, las mujeres no denuncian. Y cuando hablo de lo que se quiere proyectar, hablo del tan famoso mito de la denuncia falsa, que ya hemos puesto las cifras sobre la mesa, que no existe prácticamente, es inexistente, es un 0,008% o 1%, o sea, nada. Pero lo que quiero señalar aquí es que hay un 80% de mujeres que cree salir de la violencia a través del divorcio y nada más. Y lamentablemente lo que no se da cuenta es que cuando hay hijas e hijos menores de edad, ahí comienza una nueva forma de violencia, que es que yo antes mostraba el programa Duluth o el Duluth Model, que es el modelo de intervención contra la violencia contra las mujeres más estandarizado y que más se utiliza en el mundo, actualmente en 26 países. Es un modelo diseñado desde Minnesota, en Estados Unidos. Viene de los años 80, pero en el 2013 este modelo integra una nueva forma de violencia, que es post-divorcio, y que incluye siempre a los hijos. Con lo cual, a medida que los países han ido avanzando con legislaciones, con medidas de protección sobre las mujeres,
con órdenes de alejamiento, etcétera, los violentos han modificado sus nuevas formas de ejercer violencia. Y es evidente que han encontrado, a través de las hijas y de los hijos, un nuevo modo de ejercer presión y violencia contra las mujeres madres. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿O por qué lo pueden lograr esto? Porque lamentablemente la justicia está disociando la violencia contra las mujeres de la violencia sobre los hijos e hijas. La justicia continúa diciendo que un maltratador puede ser un buen padre, entre comillas, y mantiene, a pesar que la ley del 2004 de España permite y deja claro que se puede suspender la custodia, se pueden suspender las visitas y hasta la patria potestad, sin embargo esto es escaso, luego lo vamos a ver. Las mujeres no denuncian, entre otras cosas, como dicen ambas macroencuestas, 2015 y 2020, porque la mitad de ellas pensó que lo podía resolver sola. El caso de esta madre, que es muy repetitivo, que cree que se divorcia y acaba con la violencia, o al menos pone distancia con ella. De este 49%, el 46,4% no le dio la importancia suficiente a la violencia, porque es cierto que la mujer, luego de muchos años, sabemos que normaliza muchas actitudes violentas, y como ha podido tener estrategias de control sobre esa violencia, cree que puede seguir haciéndolo. Luego hay un 15% que no denuncia por miedo y un 11% por vergüenza. Lo cual nos dice que estamos en un problema oculto. La violencia contra las mujeres, lamentablemente, si lo miramos desde lo judicial, continúa oculta. No se denuncia toda la violencia que hay. Es más, la que llega a los juzgados es una parte mínima, es el 20%. Durante la pandemia, el Consejo General del Poder Judicial dio a conocer su informe sobre los primeros 1000 casos de víctimas mortales, y esto fue en mayo. Jessica recién nos decía que a día de hoy las víctimas son 1074, creo, y cada día quedamos desactualizadas con las víctimas, lamentablemente. Entre otras cosas, este informe nos decía que en abril del año pasado se había llegado a los 1000 casos, o sea que lo excedemos ya en 74 casos más. Desde el 2003, donde se cuentan estos asesinatos, donde ocurrieron los hechos, generalmente en el domicilio común, de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, solo el 26% la víctima había presentado una denuncia. E insisto con esto porque lamentablemente en la justicia se considera que la mujer padeció violencia si es que la denunció y si es que hay una causa abierta. Y tenemos que comenzar a pensar que puede haber indicios, que no siempre la denuncia es la verdad de lo que ha ocurrido o está ocurriendo, ¿sí? También nos dice que la mayoría de estas mujeres asesinadas tenía hijos e hijas, y la mitad de ellas eran menores de edad. La maternidad, como dijo la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, en unas declaraciones decía: la maternidad es una circunstancia que torna a las mujeres maltratadas más vulnerables. Esto la justicia lo tiene que saber, porque no podemos seguir disociando ambas violencias. Jessica dio una cifra de niños asesinados por sus padres, por la pareja de la madre, y yo tengo otra, y las cifras difieren no porque no las sepamos, sino porque lamentablemente incluso en esta última macroencuesta no está
contemplada la cifra de niñas y niños asesinados a manos de sus progenitores. Y también la cifra difiere porque, si bien se cuentan oficialmente, hay asesinatos que se cometen fuera del Estado español, porque estos niños visitan a sus padres o tienen régimen de visitas, aunque vivan en el extranjero, incluso a veces hasta custodia compartida. Pero las cifras nos hablan que de verdad son aberrantes, porque hablamos de 62 niñas y niños entre 4 meses y 16 años de edad. En el año 2017, cada mes fue asesinado una niña o un niño por la pareja de su madre, y estamos hablando siempre de niñas y niños menores de 12 años. Esto sucedió en la mayoría de los casos durante el régimen de visita o la custodia compartida otorgada por la justicia. Más o menos la violencia vicaria tiene este esquema. El 53% toma a las hijas y a los hijos, el 23% es la pareja actual de la víctima, está incluido también a veces amigas o hermanos de la víctima, y a veces interviene o está incluida la agresión sobre la madre de la víctima y hasta de la madre del agresor. La violencia contra las niñas y los niños recién se comienza a contabilizar desde el año 2013. Este es un sitio extraoficial que lo comenzó a contar desde el año 2010. Igual los casos son escalofriantes. Todos estos individuos sí tenían antecedentes o condenas firmes por violencia contra las madres. Y cuando digo antecedentes, digo no siempre denunciados, pero sí había habido episodios que incluso se consideraron de bajo riesgo por las autoridades. Podemos afirmar que los hombres violentos están utilizando a la justicia para continuar la violencia contra las madres, porque se hacen poseedores de este derecho del pater familias que todavía la justicia les sigue respetando. El escenario del problema es un escenario que tiene que ver, por ejemplo, con directrices de la Unión Europea que insisten en hacer una justicia adaptada a la infancia donde las niñas y los niños sean respetados, escuchados, informados, etcétera, y que tengan un trato digno y respetuoso, algo que todavía no sucede. El sistema de protección de la infancia en el cual se insiste en garantizar sus derechos y en entender que una criatura es un ser de derecho con derechos y que en toda causa que lo tenga como partícipe debe ser respetado, porque en la mayoría de las veces vemos que las causas se dirimen como conflictos entre adultos y las criaturas no son tomadas en cuenta. Decía que el porcentaje en los cuales se suspende la custodia compartida, por ejemplo, con un padre violento, es solo el 3%. Y en el 5% se suspende el régimen de visitas. O sea, nada. Por eso insisto con que este es un tema que creo que está en manos de la justicia, comenzar a ver que, por qué disocia este problema. Los mitos que subyacen para forzar el contacto con un padre violento es que la mujer denuncia falso, que la alienación parental o el SAP y sucedáneos, del cual vais a hablar hoy también, lo que se llama ahora interferencias de la madre, como que ella quiere quitar la figura del padre, que ella hace una campaña de denigración contra el padre y que la falta de contacto con el padre produce traumas irreversibles. Este es un argumento falaz en toda regla, no existen estudios serios y convalidados en el mundo que diga esto.
lo cual no significa lo contrario. Estamos hablando aquí de hombres violentos, ¿sí? La violencia vicaria comienzo a pensarla cuando además conozco una investigación en el Reino Unido que terminó hace pocos años. Es una investigación de una criminóloga que ella hizo a lo largo de los años, desde los años 80 hasta creo que fue el 2013 que terminó su investigación, una investigación que se llama longitudinal. Y dijo que se habían cometido 71 asesinatos de padres contra sus hijos en el marco de conflictos de un divorcio contra la madre. Y ella lo que alertó, algo que me parece muy importante, es que en los años 80 se cometía un asesinato de este tipo por año, mientras que en los últimos 10 años la frecuencia había aumentado exponencialmente, que se había llegado hasta 3 asesinatos por año. Yo les dije antes que en España, en el 2017, tuvimos 10 asesinatos, casi uno por mes. O sea que estamos muy lejos de esta cifra. Ella les llamó aniquiladores de su familia. Estos individuos, decía que entre otras cosas estaban todos en un divorcio conflictivo, que la familia estaba muy ponderada y que pertenecían a todas las clases sociales, todas las profesiones, y todos eran rechazados por sus hijos. Que los asesinatos los cometieron durante el periodo de visitas o cuando estaban al cuidado de sus hijos. Los que no se mataron luego del asesinato no mostraron ni culpa ni arrepentimiento, y asesinando a sus hijos, ¿sí?, todos creyeron ir contra las manos. En estos puntos son puntos que yo también en mi investigación estoy viendo como coincidentes, pero yo considero exclusivamente que la agresión es contra las madres, no contra la organización o el sistema familiar. Estos individuos nunca tuvieron empatía hacia esos hijos y por lo tanto tampoco ellos se consideraban parte de un esquema familiar. A raíz de la investigación de Elizabeth Yardley, esta que estaba mencionando, los jueces del Reino Unido cambiaron las reglas acerca del contacto con los hijos de padres violentos, y a partir de ese momento, que fue en el año 2017, no 2013, no, 2013 terminó la investigación, 2017 cambiaron ellos la tendencia a otorgar siempre custodia y visitas a padres violentos. La importancia de este cambio tiene que ver que en Reino Unido se dijo cuando había evidencias de conductas violentas contra la mujer, o sea, que se separaron del ambiente, de las denuncias, porque ellos también comprobaron, esto es un fenómeno mundial, que las mujeres no denuncian la violencia, contrariamente a lo que el mito quiere difundir. Por lo que dije antes, sin duda ninguna la violencia vicaria es el golpe más fuerte hacia las madres. Todas estas mujeres cuyos hijos fueron asesinados, a día de hoy no se reponen, por supuesto. Todas me han relatado, o con las que he podido hablar hasta ahora, que él las amenazó puntualmente con que iba a asesinar a las hijas, minutos antes de hacerlo incluso. O sea, ya te puedes ir despidiendo de las niñas, si es esto lo que quieres, terminarás haciéndole daño a las niñas. Esto fue lo que escuchó una madre antes de que sus hijas fuesen asesinadas. Algunos de los datos que les decía de lo que yo estoy investigando en este campo es que todos los asesinos estos amenazaron antes con lo que harían. Y esto es algo que las mujeres denuncian cuando pueden y se atreven en la justicia. Y no sé por qué motivo la justicia no les cree. O lo minimiza, o creen que a lo mejor este señor que es abogado, que a veces es hasta fiscal o juez,
o es médico, e incluso pediatra, etcétera, no es posible que amenace o que lleve a la práctica lo que amenace. Lo que hemos visto sí es que estos individuos siempre amenazaron antes y cumplieron. O sea que se rompe el mito de que si lo dice no lo va a hacer. En la actualidad, el concepto de violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en España en el año 2017. A día de hoy, 2 juzgados de violencia de género condenaron por primera vez a maltratadores por atentar contra la vida de los hijos. Uno fue en La Coruña, en octubre del 2018, a petición de un tribunal jurado, y otro fue en Valencia, a petición de la Fiscalía. Esto fue en octubre del 2019. En Colombia se incluyó en el Tribunal Superior de Justicia. Y decía que en España se había incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para considerar a estas mujeres víctimas de violencia de género, porque ninguna de ellas tenía sentencia firme que la hubiese considerado víctima de violencia de género. Mencioné antes que en Colombia hay 2 sentencias también con el concepto de violencia vicaria, una en la Corte Constitucional y, sin hacer mención al nombre, violencia vicaria, pero otro sí es el Tribunal de Familia, donde menciona el concepto de violencia vicaria. Considero que firmemente tenemos que comenzar a pensar y cambiar una justicia adaptada a la infancia, que no debe tener venda, porque una justicia adaptada a la infancia debe estar a favor de las criaturas, que son la parte más vulnerable de cualquier causa judicial. Por mi parte nada más, les agradezco la atención en este tema y gracias. Que nos acabas de hacer, y hemos recibido una pregunta a través de las redes sociales, desde donde nos están viendo, y bueno, una de las preguntas que hacen tiene que ver con el concepto propio de esa violencia vicaria. Hablábamos de que en muchas ocasiones se utilizan a los niños y a las niñas de modo instrumental para hacer daño a la madre, y cómo al hacerlo a través de una tercera persona podemos utilizar ese concepto de violencia vicaria. Nos pregunta Maribí Eizaguirre, ¿por qué el concepto de violencia vicaria y no el de violencia ensanchada, expandida o extendida? Bueno, yo lo designé violencia vicaria porque creo que describía bien el hecho de que era por interpósita persona, ampliada, expandida, o las designaciones que está diciendo Maite, dijo. Maribí, creo que difuminan o disuelven bastante lo que yo quise señalar, que tiene que ver con que es por interpósita persona la violencia, no es que se expande sobre cualquier cosa. Sabe que tiene que ser algo muy significativo para esa mujer. O sea que indudablemente los hijos son la expresión máxima, y por supuesto de ese golpe sabe que la mujer no se va a recuperar, pero además no es que yo o a mí se me ocurrió, o a la criminóloga que hablaba de Reino Unido se le ocurrió que estos individuos mataban para dañar a la madre. Ellos mismos lo dicen. O sea, hubo un episodio aquí de un individuo que cogió a su bebé estando la madre en el hospital y dijo, ahora verás lo que te pasa, y se tiró él por la ventana con su hijo, con la niña en brazos. O sea, el asesinato de estas 2 criaturas
Martina y Nerea, que yo señalé antes, cuyos símbolos son las mariposas tejidas por su madre, él le dijo puntualmente: puedes ir despidiéndote de las niñas, ya verás lo que les pasa, antes de asesinarlas. O incluso, o sea, estos individuos lo dicen puntualmente. Violencia vicaria es porque es por interpósita persona. Vale, pues nos quedamos con esa idea que tiene que ser por interpósita persona y que el objetivo es precisamente ese, hacer daño a la madre, y que además lo dicen abiertamente, como tú estás comentando, Sonia. Otra pregunta que viene de María Ángeles es ¿qué podemos hacer si tenemos amigas en divorcios conflictivos? ¿A qué señales tenemos que estar atentas? Bueno, yo les sugiero que ellas consulten a instituciones y ONGs especializadas, preguntando qué se puede hacer. Incluso en algún momento, desde la Comisión de Malos Tratos, donde yo trabajé, que hoy vais a tener a su expresidenta Consuelo Abril, teníamos un programa de asesoramiento a familiares, amistades que estuviesen preocupadas por amigas que a lo mejor no querían consultar porque estaban en esa etapa de creer que estaban controlando la violencia y que lo iban a poder controlar y que la iban a poder resolver solas. Entonces yo les pediría que consulten con especialistas, que pregunten. España tiene muchos sitios gratuitos que trabajan muy bien en este sentido. El feminismo hace un trabajo excelente desde el año anterior, por supuesto, al 2004, pero desde que se sanciona la ley muchísimo más, así que eso es lo que les podría decir, que estén alertas todo el tiempo, que no se enojen con las amigas, porque a veces la actitud ambivalente que puede tener una víctima de violencia a veces hace enfadar al entorno y hace alejarlo, y que por favor no la dejen nunca sola, que es lo que quiere el agresor, que es aislarla, y que no se enojen con ella, que cuando ven que se están enojando, que cambie otra amiga o amigo del entorno para seguir apoyándola, pero que nunca se alejen de ella, que es lo que quiere el agresor precisamente. Luego, por otro lado, desde Madejas, nos dicen qué no estamos haciendo desde el movimiento feminista, que si crees que hemos desatendido este tema. No, yo no creo que lo hemos desatendido. Yo creo que el movimiento, es más, yo creo que gracias al movimiento feminista este tema sigue vigente, porque no lo han dejado nunca. Mi libro con Consuelo Barea, que escribimos en el año 2007, pero que recién se editó en el 2009, tuvo un gran apoyo gracias al movimiento feminista, que no lo dejó nunca que el famoso pretendido síndrome de alienación parental decaiga o no se tome en cuenta. Lo que sí es importante que sepamos que la violencia ha cambiado de forma, que se ha desplazado sobre los hijos e hijas y que ellos corren grave riesgo, que si pero esto lo tiene que saber la justicia, por favor. La justicia tiene que saber que si una mujer le dice ha amenazado con matar a los niños, eso es una amenaza grave, porque más temprano o más tarde lo va a hacer. Y eso lo tenemos que saber, que puede suceder. Por lo tanto, yo diría que ahí tiene que estar alerta el movimiento feminista, y no solo el movimiento feminista, sino sí. en general. Creo que sí, espera. Pero el movimiento feminista no creo que lo haya dejado de lado. Y de hecho, comentábamos al principio, ¿no?, cómo gracias al movimiento feminista de alguna manera pasa del ámbito privado al ámbito público, ¿verdad? Exacto, sí.
también... A mí me duele cuando se dice que el movimiento feminista no toma en cuenta a los niños y a las niñas, nada más alejado. El movimiento feminista, gracias, insisto, al movimiento feminista, porque el tema del SAP, por ejemplo, que es un tema que yo trabajé en Argentina en el año 2000, en España, cuando llego lo encuentro otra vez, y fue gracias al movimiento feminista que se pudo empezar a hablar del SAP, porque era un tema que había surgido, como siempre, en los juzgados, de modo solapado, nadie le daba mucha importancia, pero fue el movimiento feminista quien tomó en su mano este tema. Es más, puntualmente yo le entregué lo que tenía, se lo di a conocer a Consuelo Abril. Consuelo Abril se lo dio a quien estaba en ese momento como fiscal general, que era Soledad Cazorla, y gracias al interés de ella, que yo le di mis escritos de lo que era, que estaba empezando a surgir aquí, gracias a ellas y a la intervención de ellas, el SAP comenzó a mostrarse lo que escondía, porque un año antes había sido editado un libro financiado por el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, alabando al SAP, mostrándolo como un descubrimiento en defensa de las niñas y de los niños, sin saber el carácter misógino que subyacía, porque claro, se lo presentaba como que lo podían hacer ambos, y el SAP en realidad tiene toda una estructura que es netamente misógina, pero venía disfrazado de paridad, entre comillas, cuando hoy en día ya sabemos que eso no es así. La acusación siempre es hacia la madre. Si hay algún padre que es acusado, nunca se le arranca la custodia de modo drástico y perverso como se hace con las madres. Así que yo creo que sí, que el movimiento, gracias al movimiento feminista, estamos incluso hoy aquí hablando de este tema también para que no se nos escape la violencia vicaria. Precisamente ha sido el movimiento feminista, como tú bien contabas, quien ha puesto el foco en el SAP y la custodia compartida impuesta, de la que vamos a hablar después, ¿verdad, Sonia? Exacto. Es todo lo mismo, Jessica, está todo en el mismo pack, lamentablemente. Va todo interconectado, ¿verdad? Dentro de la violencia vicaria. Absolutamente. Nos pregunta Eva que es verdad que gracias al movimiento no se ha dejado nunca de visibilizar este tema, pero que si no crees que debemos hacer más acciones de visibilidad para enfocarlo hacia los menores y cómo hacemos para alertar a la justicia desde este movimiento feminista. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que se está respondiendo en este momento. Estamos hoy aquí, hoy es sábado, en plena pandemia, hemos hecho un esfuerzo, vosotras, más que nadie, increíble para seguir manteniendo esta jornada, que es de lujo, porque no por la parte que me toca, por el resto de las panelistas, y bueno, creo que tenemos que seguir como estamos haciendo hasta ahora. Tenemos que darnos cuenta que los agresores han cambiado la forma de seguir ejerciendo violencia, y en este momento lo están haciendo a través de las hijas y de los hijos. No lo dice Sonia Vaccaro, o sea, el programa Duluth lo enunció en el 2013. Pero bueno, eso forma parte de lo que se denomina el backlash o contramovimiento. Hemos avanzado hacia un lado, la justicia se ha disociado creyendo que estaba protegiendo a la mujer y no se ha dado cuenta que un maltratador, un violento, es un violento. Es un violento y es un violento. No es que va a ser violento con uno sí y con otro no. O sea, si maltrata a la madre, seguro maltrata a los hijos, aunque en apariencia pareciera que no. O sea, un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, no disociaríamos así con ningún otro delito. Yo creo que tenemos que pensar en esto. ¿Por qué en este caso disociamos? Porque ser violento es una identidad. No es que es un pronto, no es que son nervios, no es que no puede controlar. El individuo es violento.
identidad la violencia, la va a ejercer a través de lo que pueda. Y hoy en día tiene un gran aliado, no sé si consciente o inconsciente, pero en la justicia, porque la justicia está respetando algo que considera que es un derecho a tutelar, que es el derecho del pater familias. De algún modo, Sonia, acabas de desmontar uno de los grandes mitos que hay, ¿no? Que viene a decir que la mayoría de los agresores es porque tienen problemas con las drogas, problemas económicos, problemas sociales, y en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que va más bien con esa mentalidad machista y de cómo ejerce esa violencia contra las mujeres y por extensión también contra sus hijos o hijas, bien directamente o bien también al estar presentes en esa violencia, pues de alguna manera también nos pregunta a Tere que habitualmente se valora el riesgo en la comisaría de policía o el cuartel de la Guardia Civil. Ese riesgo lo valoran con un cuestionario del ordenador y pregunta si no sería más adecuado tener una persona profesional para tal valoración. Bueno, sí, eso sería lo ideal, claro que sí, porque no podemos estandarizar esto, porque cada persona es un mundo, incluso A ver, la policía sabe hacer muy buenos interrogatorios en otros delitos y no los hace por protocolo estandarizado, los hace en general de forma personal y tomándose su tiempo. Yo creo que en este tipo de delitos también es necesario que se comience a dar esa importancia y que sea una persona entrenada, como estoy segura que hay en la policía y en las distintas fuerzas de seguridad, para el interrogatorio y para saber qué hay ahí y qué no hay. Porque también sería importante que el riesgo se mida evaluando directamente al agresor, no preguntándole a la mujer, porque nos podemos llegar a quedar como hoy en día, que cosas que se evalúan como de bajo riesgo son asesinos luego. Por ejemplo, el caso de estas niñas Martina y Nerea, y las nombro porque su madre me ha autorizado y ella también las menciona y me parece que las tenemos que mencionar para no olvidarlas. El caso estaba evaluado como de bajo riesgo. Entonces, algo se nos escapa ahí, que creo que tendríamos que poder personalizar en analizar lo que nos dice vamos a llamarle como lo llama la justicia, el supuesto agresor hasta ese momento. Aunque a veces la policía llega y encuentra todo el escenario donde de supuesto no tiene nada, ¿no? Pero vamos a respetar los protocolos o lo que dice las leyes. Es que a veces el riesgo se mide preguntándole solo a la víctima y, como vimos, las mujeres tienen normalizado mucha violencia porque a veces llevan muchos años y minimizado más que nada. Creen que es una forma de ser, han ido haciendo estrategias de supervivencia ellas mismas y en esa estrategia de supervivencia está, por supuesto, el minimizar la violencia, porque si no, no puede continuar ahí. Pero, entonces, no es una buena forma de evaluar el riesgo preguntándole a la víctima. Tiene que haber un evaluador externo que sepa por qué responde lo que responde, por qué puede responder lo otro, y evaluar al agresor. O sea, hay que evaluar siempre qué me está diciendo ese individuo, para el grado de peligrosidad, que en general no se evalúa y no entiendo mucho por qué. Me imagino, Sonia, que también habría que tener en cuenta la opinión y la expresión de esos menores, ¿no? Bueno, eso es otra cosa con lo cual yo a día de hoy no entiendo, pero por eso mostré el escenario donde estábamos, que es lo que Europa está pidiendo desde el año 2010. España ha incumplido mucho, ha sido sancionada muchas veces, porque no está teniendo en cuenta
que las niñas y los niños son menores de edad, pero no la parte menor de una causa, ¿sí? Primero y principal. Y segundo, son seres de derecho con derechos. Y la violación de sus derechos es una violación de derechos humanos. Así como en algún momento Naciones Unidas tuvo que decir que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, yo pido que por favor se entienda que también los derechos de los menores de edad son derechos humanos y no se pueden violar como se están violando. Pues la aplicación de un instrumento inventado de tortura como es el SAP, bajo esa excusa se está arrancando a criaturas de los brazos de las madres de una forma aberrante que nadie podría tolerar en ningún otro contexto. Y salvo por el mito de la mujer pérfida que sostiene esa práctica, porque no puedo entender sino bajo qué concepto se está haciendo esto, solamente bajo ese mito es tolerado. Porque sinceramente los gritos desgarradores de esas criaturas, cuando las arrancas de las madres y las obligan a irse con el maltratador con el que dijeron que no querían, no entiendo por qué el bien tutelado sigue siendo el derecho del padre y no los derechos de las criaturas. O sea, está bien, yo soy psicóloga, no soy jurista, pero a día de hoy no lo entiendo. Sinceramente, no entiendo qué lleva a una jueza o a un juez a forzar a una criatura a quedarse con alguien que no quiere, ¿sí? Ahora, otra cosa que estamos viendo actualmente, que estoy viendo particularmente y que hablo con otras colegas y se ve, es que estos individuos han comenzado a, ellos sí, a instrumentalizar a sus hijos en contra, o no en contra de la madre, o algunos en contra de la madre abiertamente, pero por lo menos a su favor, prometiéndoles llegada la pubertad y la adolescencia, o sea, un mundo de fantasías donde le van a dar todo, donde todo va a ser divino, si se van a vivir con él, donde todo va a ser vida de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan alrededor de cuando empieza la pubertad de los 12 años, lo estamos viendo muy seguido y esta es otra de las maniobras de violencia vicaria. Porque sabe que la madre es la única protectora de esa criatura, incluso padres sospechados de incesto paterno-filial, ¿sí? Que por supuesto por prueba no hubo pruebas suficientes para condenarlo, incluso esos padres están comenzando a mostrarles un mundo favorable para que se vayan a vivir con ellos. La adolescencia es una etapa muy difícil, todas lo sabemos, y por lo tanto una criatura que tiene a los padres separados, normalmente, en condiciones normales, a veces se pelea con uno y dice que se va con el otro. En condiciones normales eso tiene un ida y vuelta o una amenaza que no pasa de eso. Ahora, en el caso de hombres violentos, esto es utilizado y es potenciado para ir contra las madres. No porque les interesen los hijos, porque a veces estos niños se les quita la custodia a la madre para que los críe la abuela, la hermana que no tiene hijos, la nueva pareja, etc. Porque ellos no se ocupan. Esta es otra característica de estos hombres violentos, que toman conciencia que tienen hijos a la hora del divorcio. Ya hemos visto, ¿no?, lo que podemos sacar de conclusión de todo esto, Sonia, que de alguna manera en la justicia falta esa perspectiva de género y no se tiene en cuenta las consecuencias de esa custodia compartida impuesta a nivel psicológico, social y físico también de los menores, que tú como psicóloga lo apuntabas muy bien. Para ir terminando vamos a hacer dos preguntas más.
Una de ellas nos la pregunta Miriam y dice que respecto a los puntos de encuentro, ¿cómo ves que se está trabajando? Porque en Navarra hay una plataforma de madres afectadas. Bueno, los puntos de encuentro, otro capítulo. Yo comencé contando una historia fatal, producida y ocurrida en un punto de encuentro llamado en Italia ámbito protegido. Los puntos de encuentro son un sitio donde en la mayoría de los casos trabaja gente formada para ver SAP o reforzando el mito de la ex esposa pérfida, maligna, que quiere dañar al pobre hombre, entre comillas. O sea, más machismo, más mito, más estereotipos de género, etcétera, etcétera. No trabaja gente, en la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría, todos los que yo he conocido, al menos en los casos que me llegan como pericia, gente que no tiene la más mínima perspectiva de género. No es esa, pareciera ser una condición para trabajar en un punto de encuentro. Por lo tanto, la mayoría de los informes que se emiten, primero que no son profesionales de la psicología y hablan a veces de etapas evolutivas de los niños y no tienen idea que es una etapa evolutiva de un niño de 5 años para diferenciarla de otro de 8 y para diferenciarla de otro de 10 o de 2, ¿sí? Sucumben al encanto, entre comillas, de estos individuos que tratan de dar su mejor cara, por supuesto, porque hablamos siempre de la doble fachada del maltratador, y en el punto de encuentro parece que hay gente que lo compra, y por favor, no quiero voces que me digan, yo trabajo en un punto de encuentro y sí tengo, por supuesto, pero es la excepción a la regla. Aquí no estamos hablando de excepciones, lamentablemente, estamos hablando de las generales de la ley y de lo que vemos de modo general casi, diría, ¿no? Por lo tanto, yo creería que, bueno, para que haya una plataforma de madres perjudicadas por el punto de encuentro, estamos hablando que hay muchas mujeres que de verdad no se sienten interpretadas por estos ámbitos, porque consideran que no las protegen ni a ellas ni a sus hijas e hijos, y por lo tanto no sirven para la función que supuestamente deberían cumplir. Sinceramente, todas las veces que yo he visto informes de punto de encuentro, pocas veces puedo decir que eran verdaderamente objetivos. La mayoría de las veces eran adversos a la madre, y es fantástico para hacer un estudio del relato, porque el relato es contrario totalmente a la madre y favorable absolutamente al padre, de una forma elocuente. Por eso digo que es para un estudio, para mostrarlo incluso. Se cierra con llave a una madre cuando tiene derecho a visitas de una criatura, con todo lo que eso implica, se la deja en una habitación con su hija o su hijo y se la cierra con llave. Se la sigue hasta los aseos. No puede estar a solas con su hija o con su hijo cuando ese es el único momento. O sea, es una forma de maltrato que sinceramente yo les preguntaría a más de una de estas trabajadoras y algún trabajador que está en el punto de encuentro, si considera que eso de verdad es un trabajo. Porque no cualquier trabajo es un trabajo. Y creo que no hay derecho, bueno, mínimamente tendría que haber gente allí, no solo con perspectiva de género, sino con capacidad de empatizar con las criaturas. Que eso es lo que veo que falta mucho en este lugar. De alguna manera podemos decir que al estar socializados y socializadas en un machismo, porque de alguna manera
nos bombardean constantemente desde todos los agentes sociales, es muy complicado huir de ese machismo. Pero más aún si no tienes esa base, ¿no?, de perspectiva de género o no has ido documentándote sobre ello, y en determinados trabajos es importantísimo. En el caso de los puntos de encuentro, yo creo que es fundamental que exista esa perspectiva de género y también, como decías, ese espíritu también de ponerse de empatía, ¿no?, y de ponerse en el lugar de la otra persona. Porque además estaríamos ejerciendo esa doble victimización y esa doble violencia de la que tú hablas, Sonia. Vamos a ir terminando y quería comentarte una cosa, y es que Itziar Plag nos está viendo en directo, está con nosotras también, y comenta que muchísimas gracias por cómo has expuesto también todo esto y por hacer volar las mariposas. Y también dice que qué piensas sobre o cómo ves tú que las personas ven la violencia y no reaccionan o denuncian. Mi abrazo, Lucía, siempre, lo sabes. Hoy a la mañana escuchaba un relato de la gente que estaba en Canarias, que se quejaban, trabajadoras sociales, de cómo se arrancaba a las criaturas que recién llegaban, en paquera, a las madres, se las arrancaba por un protocolo, parece ser, de su madre, y de modo muy compungido, una trabajadora social y un trabajador social también decían que era terrible escuchar los gritos de estas criaturas, cómo se las arrancaba al tener que estar separadas de sus madres. Escuché esto y me conmovió, por supuesto. Ahora, vuelvo a la famosa escena del punto de encuentro, vuelvo a las criaturas arrancadas también de estas madres, que no entiendo por qué en algún lugar del imaginario se separan con respecto a otras madres, pero los gritos de una criatura arrancada de su madre, de verdad son aterradores. El no poder empatizar con una criatura para saber lo que puede estar sufriendo y así todo llevarla por la fuerza a estar con quien dice que no quiere estar, eso solo se puede hacer, entre comillas, si no se empatiza con esa criatura. O sea que hay un fallo ahí en la empatía de quien lo puede hacer, primero. Y segundo, y no estoy haciendo diagnóstico a distancia, pero es obvio, lo que estoy diciendo es descriptivo. Y segundo, se puede sostener por un mito que tiene que ver con la mala, que no es la mala madre, es la ex mujer pérfida. Porque esa madre, si se hubiese quedado al lado de ese individuo, no sería mala, pero ha tenido el coraje de decir, pongo un freno aquí y me separo de un tipo maltratador. Entonces, a partir de ahí se puede transformar en mala madre, que no quiere dañar, etcétera, etcétera. Y se borra toda la historia anterior que pudo haber. ¿Cuál es la pregunta puntual que me hace Itziar? Dice que las personas que ven la violencia y no reaccionan o no denuncian. Bueno, ¿por qué piensas que ocurre esto? Bueno, porque creo que la gente todavía, incluso en la macroencuesta, yo estaba mirando la cantidad de gente a quien la mujer le había contado que padecía violencia. ¿Y por qué todavía no se involucra el entorno? Cuando si vemos a lo mejor un acto de vandalismo lo denunciamos, si vemos muchas otras cosas denunciamos. Yo creo que hay que comprometer más al entorno para que crean que esto no es algo privado. Mira, desde el 2004 que la ley sacó del ámbito privado esto, y las feministas ya lo habíamos hecho hacía muchos años antes, todavía existe un mito que lo que pasa en las parejas es algo privado. Por primera vez yo, después de muchos años, he visto el otro día un caso donde los vecinos se animaron
no solo a prestar testimonios de la violencia, sino a escribirlo para ser presentado como un testimonio frente al juez. Algo que de verdad no había visto, con lo cual se ve que alguna gente está reaccionando, pero es cierto que todavía falta mucha empatía con las víctimas de esta violencia, ya sea con las criaturas o con las mujeres. Tiene que ver mucho, Sonia, es eso de ver este tipo de violencia, tú lo acabas de comentar, como que es algo del espacio privado en el que no debemos de intervenir y que, como decíamos al principio y comentábamos hace poco, gracias al movimiento feminista lo hemos ido sacando al ámbito público, pero me imagino, Sonia, que también tendrá mucho que ver con que ese maltratador no se comporta igual con su pareja y por extensión también con sus hijos que en la calle. Por eso muchas veces cuando desde la prensa, de una manera muy mal, se pregunta al vecindario, ¿te imaginabas esto que acaba de ocurrir? Dicen que no, ¿no? Porque tiene una manera diferente, ¿no?, de comportarse, ¿no? Sí, eso sin duda, que la mayoría del entorno a veces no sabe la verdadera cara de este individuo. Yo lo entendí como que Itziar me decía frente al conocimiento real de la violencia, ¿no? Pero es cierto que estos individuos tienen dos caras. Claro que sí, la doble fachada del maltratador es algo de lo que se ha escrito mucho, es algo muy evidente. En general son individuos disociados, le decimos en psicología, porque se comportan de una manera en público y otra absolutamente diferente en privado, incluso hasta cambiando los gestos. Muchas mujeres dicen, se le transforma la cara, y sí, existen ambas cosas, pero la pregunta que también yo me hago, ¿por qué la gente no se involucra más en este tipo de temas? Creo que tiene que ver con esto, con el patriarcado que nos ha educado a todas y a todos, porque quienes hemos salido del discurso hegemónico del patriarcado, hemos tenido que hacer un trabajo específico, porque todas y todos han sido y hemos sido educados en este patriarcado, con lo cual, claro que esto es un trabajo puntual que hay que hacer, no viene solo. El feminismo lo está haciendo, difundiendo y socializando desmitificando muchas de los mandatos que nos han puesto a través de los roles de género, ¿sí? Eso hay que decirlo, que la socialización que recibimos para que las mujeres seamos de determinada manera a través de los roles de género, indudablemente es lo que influye siempre en todas y en todos. También los hombres han sido socializados con otros roles de género, pero lamentablemente la diferencia es jerárquica entre nosotros y los roles que se nos asignó a nosotras están por debajo jerárquicamente, de modo asimétrico con respecto a lo de los varones. Algunos varones lo han desmontado su propio rol de jerarquía y superioridad. Enhorabuena, porque creo que las relaciones felices son las relaciones pares. Pero bueno, hacia ahí vamos. Gracias, Jessica. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Nos quedamos con ese último mensaje de que hay que abolir el género, ¿verdad?, para conseguir esa igualdad. Y Garbiñe, si quieres pasamos ya a la siguiente ponencia. Eskerrik asko, Sonia, eta, urrengo ponentzia aurkeztuko dugu pixka bat. Lehenengo eta behin, orain badakigu zer dan violentzia bikarioa, eta orain ikuspuntu juridikotik ezagutuko ditugu, violentzia mota honek dituen ezaugarriak. Erasotzaile batek seme-alabak amari kalte egiteko erabiltzen dituenean, ze irizpide juridiko dauden, legediak zer dion, guzti hori aztertuko digu, erakutsiko digu Arantxa Camposek, bera EHU, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta teoria feministan aditua. Muchas gracias, Sonia. Decía que ya sabemos lo que es la violencia vicaria.
ahora lo que vamos a conocer son los aspectos jurídicos de esta violencia vicaria. Para ello estará con nosotros Arantxa Campos, que es profesora universitaria y experta en teoría feminista del derecho. Entonces, vamos a dar unos segundos, un minuto escaso, para que se conecte con nosotros Arantxa Campos y entonces ya hacemos la presentación de su ponencia.